Bienvenidos a una clase de análisis matemático. Lo que vamos a estar haciendo es resolver un primer parcial que tomaron en la UTN Regional de Buenos Aires este cuatrimestre de análisis matemático 1. El primer punto es un verdadero o falso. Hay que justificar en el punto A si f de x igual a x al cubo tiene recta tangente en x igual a 0. En el punto B, si esa función raíz cúbica verifica el teorema de Lagrange entre menos 2 y 3. Entonces, para hacer el punto A, deberíamos pensar que una función tiene recta tangente en un punto si en ese punto es continua y derivable. Esta función f de x igual a x al cubo es una función polinómica, con lo cual, por definición de función polinómica, es continua y derivable en todos los reales. O sea que en particular será continua y derivable en x igual a 0. Lo que podemos hacer para justificar es decir eso, justamente, o bien encontrar la recta tangente cuando x0 es igual a 0. Para eso necesitamos encontrar la imagen de la función en 0, evalúo por 0x y me queda 0 al cubo, es decir, 0, y también a la derivada, que será la pendiente de esta recta tangente. Si derivo la función, me queda 3x al cuadrado. Y ahora, evaluando en 0, esto me da 3 por 0 cuadrado, es decir, 0. Es una recta tangente con pendiente 0. Si reemplazo en la ecuación de la recta tangente, recordemos que esta es igual a la derivada de la función en el punto, o sea, en 0, por x menos el punto, o sea, 0, más la función en el punto. Si ahora reemplazo la derivada que me dio 0, me queda 0 por x menos 0, más f en 0 que también dio 0. Como 0 por cualquier cosa es 0, me termina quedando la recta y igual 0. Esta recta existe, es la recta constante a la altura de y igual 0. Así que la opción A es verdadera. Veamos con la opción B. Dice f de x igual a raíz cúbica de x cuadrado menos 1 verifica el teorema de Lagrange en el intervalo menos 2, 3. ¿Qué significa que verifica el teorema de Lagrange? Que cumple con las dos hipótesis del teorema. En la primera hipótesis dice que la función es continua en el intervalo cerrado, o sea, en menos 2, 3. Y eso es verdadero, porque la raíz cúbica no tiene ningún tipo de restricción. Si fuera raíz cuadrada, ahí tenemos la necesidad de pedirle al radicando que sea mayor o igual a 0. En cambio, la raíz cúbica tiene como dominio todos los reales, con lo cual es continua para todo R y en particular para el intervalo menos 2, 3. O sea que la primera hipótesis del teorema la cumple. Ahora, ¿qué pasa con la derivabilidad en el abierto menos 2, 3, que es la segunda hipótesis del teorema? F de x debe ser derivable en el respectivo intervalo abierto, o sea, en menos 2, 3. Y para eso lo que podemos hacer es hallar la derivada de la función y analizar el dominio de continuidad de la derivada, o sea, dónde la derivada es continua. Y ver si ese dominio coincide con el intervalo menos 2, 3 o bien incluye al intervalo menos 2, 3. Derivando la función, primero conviene escribir la función, la raíz como potencia racional. Esto sería f de x igual a x al cuadrado menos 1 a la 1/3, ¿no? Es lo mismo escribirlo así que de esta manera, son distintas notaciones. Y vamos a derivar como potencia. Esto sería entonces el 1/3 baja multiplicando por x cuadrado menos 1 y el exponente le restamos una unidad. 1/3 menos 1 me queda menos 2/3. Esto hay que multiplicarle la derivada del radicando, o sea, de x al cuadrado menos 1, que sería 2x. ¿Qué hicimos ahí? La regla de la cadena. Si todavía tenés un poco floja la regla de la cadena, te invito a que entres a mi lista de reproducción, a mis listas de reproducción. Hay una que se llama derivadas y tiene un montón de ejercicios de regla de la cadena para que chusmees. Y bueno, para analizar dominio de estas funciones, nos conviene reescribirlo de modo que no me queden potencias negativas. O sea, esto es sinónimo de 1/3 por 2 por x dividido por x al cuadrado menos 1 a la 2/3. Recordad que siempre que tengas una potencia negativa, hay que invertir la fracción manteniendo el exponente, pero en positivo, que es lo que acabamos de hacer. El 2/3 ahora es positivo. Y esto es clave porque ahora yo digo, ok, como tengo un denominador, ahora tengo una fracción, el denominador tiene que ser siempre distinto de 0. Si querés, puedes acomodar un chiquitito más. Acá me quedaría 1/3 por 2, 2/3 x, que no tiene ningún tipo de restricción. Y el denominador lo podemos escribir como raíz. Sería la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 al
cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque quizás es un poco más fácil darse cuenta de, ok, lo que no tiene que ser 0 entonces es x al cuadrado menos 1, al fin y al cabo. O sea, si esto es 0, se hace 0 todo el denominador, ¿no? Porque la raíz cúbica de 0 es 0. Entonces voy a buscar para qué valor de x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y esos valores son los que se descartan del dominio de la derivada. O sea, donde la función original no es derivable. Entonces acá me quedaría x cuadrado distinto de 1, bueno, igual a 1. Ahora aplico raíz cuadrada miembro a miembro y me queda entonces que módulo de x es igual a raíz de 1, que es 1. O sea que x sería 1 o x sería igual a menos 1. O sea que f no es derivable en 1 y menos 1, donde la derivada tiene denominador nulo. Y bueno, en ese caso, volvamos al intervalo que nos habían dado de análisis. Porque si la función es derivable dentro de este intervalo, pero no es derivable en menos 2 o no es derivable en 3, no pasa nada. Tiene que ser derivable dentro. Y justamente uno de los puntos, dos de los puntos donde la función no es derivable están contenidos dentro de ese intervalo, porque tanto menos 1 como 1 pertenecen al intervalo menos 2, 3. O sea que yo no puedo asegurar que f de x sea derivable en menos 2, 3 porque justamente no es derivable para todo elemento de ese conjunto. Así que no se cumple la segunda hipótesis del teorema de Lagrange. Así que en este caso lo que encontramos es que el punto B es falso porque me decía que verifica el teorema de Lagrange y no lo verifica. Vamos con el punto 2 de este parcial y dice, dado g de x igual a x cuadrado más k sobre x, hallar k perteneciente a los reales para que g tenga un extremo en x igual a 1. Clasificar el extremo y analizar su valor. Analizar si el extremo relativo en x igual a 1 es absoluto dentro del intervalo de 0 a más infinito. Bueno, a ver, veamos un segundo qué tipo de extremo es. En realidad, cuánto vale k para ese extremo y luego qué tipo de extremo es. Recordemos que un extremo primero es un punto crítico antes de clasificarlo. Y como tal, lo que hace es anular a la derivada. Los puntos críticos son aquellos valores de x que al reemplazarlos en la derivada, la anulan, tienen imagen cero para la derivada. Entonces, lo que vamos a pensar es en esta lógica y vamos a tomar la función, la vamos a derivar y la vamos a igualar a 0. Y de esa ecuación tenemos una solución, que es x igual a 1. ¿Cómo derivo esta función? Bueno, a ver, separamos en términos. La derivada de x al cuadrado, 2x. Y la derivada de k sobre x, pensá que k es una constante, se resuelve con la derivada del cociente. O sea, sería k derivado 0 por x sin derivar, menos k sin derivar por la derivada de x, que es 1, dividido x al cuadrado. Bien. ¿Qué nos quedó acá? Que la derivada es 2x. Esto se me va, así que me queda menos k sobre x cuadrado. Ahí está. Ahora, si yo igualo a 0, esta derivada estaría en la búsqueda de los puntos críticos. Como x igual a 1 es solución de esta ecuación, voy a reemplazar las x por 1 y despejar k. Me queda 2 por 1 menos k dividido 1 cuadrado igual 0. O sea, 2 menos k, porque k dividido 1 es k, igual 0. Sumo k miembro a miembro y me queda que 2 es igual a k. Y ahí encontré entonces el valor de la constante pedida. Ahora que tengo k, puedo reemplazar en la función original a la k y también en la derivada, por supuesto, para tener la fórmula de la derivada sin esa constante. ¿Y por qué? Porque ahora hay que tener que clasificar el punto crítico de x igual a 1 y para eso voy a usar el criterio de la segunda derivada. Necesito k para eso. Así que a la primera derivada la voy a reemplazar. Me queda 2x menos 2 sobre x al cuadrado y la voy a volver a derivar. Bien, si la vuelvo a derivar me quedaría 2 del primer término y el segundo término otra vez la derivada del cociente. Sería el primero derivado 0 por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Dividido el segundo al cuadrado. Me queda al cuadrado, o sea, a la cuarta. Por lo tanto, ¿qué estaríamos teniendo? Segunda derivada igual a 2. Me queda, esto se va. Menos me va a quedar más 2 por 2, 4x sobre x a la cuarta.
Podemos acomodar un cachito más, puedo simplificar x con x a la cuarta, así que simplifico una x del numerador con una del denominador y me queda que la segunda derivada de g es igual a 2 más 4 sobre x al cubo. Y ahora, a la segunda derivada la voy a evaluar con el punto crítico, con x igual a 1. La segunda derivada nos da concavidad, o sea que si la segunda derivada da positiva es porque la función en ese punto es cóncava hacia arriba. Y como sería cóncava hacia arriba, el extremo representaría un mínimo. O sea que segunda derivada evaluada por el punto crítico, si da mayor a 0, implica que hay un mínimo. Y si tomo la segunda derivada, la reemplazo por el punto crítico y eso me da negativo, quiere decir que en el intervalo al que el punto crítico pertenece, la función es cóncava hacia abajo. O sea que en el extremo de ese intervalo va a encontrarse un máximo. Cuando digo ese intervalo me refiero a en el entorno del punto crítico. Entonces, voy a evaluar a la segunda derivada por nuestro punto extremo, que es el 1. Sería 2 más 4 sobre 1 al cubo. Esto da 6, o sea que nos dio positivo. Con lo cual puedo decir que por el criterio de la segunda derivada, en x igual a 1, esta función tiene un mínimo. Aparte me piden el analizar su valor, lo cual implica que yo tengo que tomar al x igual a 1 al extremo y evaluarlo en la función original. Entonces, voy a hacer g en 1 y la original era, ahí está, x cuadrado más k. Ah, nunca la reemplacé. Vamos a reemplazarla. Sería x al cuadrado más 2 sobre x. Esta, que es la original, la voy a reemplazar por 1 para ver cuál es la imagen de x igual a 1 a través de g. Me quedaría entonces 1 cuadrado más 2 sobre 1, es decir, 3. O sea que el mínimo es un punto, un extremo relativo que tiene como coordenadas 1 para x, 3 para y. Ahora, me piden que analices ese extremo es absoluto dentro de este intervalo 0 más infinito. Primero tendría que ver si hay otros extremos dentro del intervalo y a dónde se va la función en los extremos del intervalo que, como verás, no son incluidos y por lo tanto tengo que usar límites para ese análisis. Así que voy a ir primero con los límites en los extremos del intervalo. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha y voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, o sea, de x cuadrado más 2 sobre x. A ver qué pasa. Esto tiende a 0 por derecha. Y esto, como tiende a 0 el denominador, tendería a infinito. De hecho, como el denominador tiende a 0 por derecha y el numerador es positivo, más por más es más, o sea que tiende al más infinito. Con lo cual, cuando x tiende a 0 por derecha, la función tiende a más infinito. Dato importante, porque vamos a hacer una pequeña representación como para interpretar. Y voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 a más infinito, perdón, al otro extremo de este intervalo dado. O sea, el límite para esta situación, para esta función. Si x tiende a más infinito, x cuadrado también tiende a más infinito, así que esto tiende a más infinito. Y esto tiende a 0 porque 2 dividido tiende a infinito, o sea, al dividir un número por algo muy, muy, muy grande, entonces es un término que tenderá a 0, ¿no? Y me queda infinito más 0, que es infinito. O sea que los dos límites tienden a más infinito, lo cual es una información súper interesante porque como sabemos que tenemos un mínimo en x igual a 1, la función puede estar haciendo esto, venir del infinito y ¡pic!, caer en el 1. Y si no hay nada por debajo del 1, entonces 1 va a ser un extremo absoluto. Habría que ver si no hay otro mínimo que tenga menor imagen que tenga menor altura. Y ahí dejaríamos de pensar que puede ser absoluto y sería relativo. Así que vamos a calcular los mínimos de la función. Voy a tomar la derivada, los máximos y mínimos, los extremos, ¿no? Voy a tomar la derivada, la voy a igualar a 0 y vamos a ver qué otros puntos críticos tiene, ¿sí? Entonces, igualamos a 0, despejamos. Puedo sumar 2 sobre x al cuadrado, miembro a miembro. Puedo dividir por 2 ambos miembros y se me cancelan estos dos. Me queda x igual a 1 sobre x al cuadrado. Ahí el x al cuadrado puede pasar multiplicando. Me queda x por x al cuadrado igual a 1. O sea que x cubo es 1. Y aplicando raíz cúbica miembro a miembro,
obtengo que x es igual a 1. Recordá que la potencia impar no aplica módulo. Así que el único extremo que tiene es el 1, que ya analizamos que es mínimo y demás. O sea que si yo tengo que representar esto a partir de 0, diría, bueno, cuando me acerco a 0, a x igual a 0, por la derecha del 0 la función se va al más infinito. Y cuando x se va a más infinito, la función también se va al más infinito. Pero cuando x toma valor 1 y toma valor 3, o sea, es un punto a esta altura. Con lo cual, si yo tuviese que dar la imagen dentro del intervalo 0 más infinito para esta función, diría que la imagen comenzaría en 3, de 3 a más infinito. O sea que esta función tiene un extremo absoluto en x igual a 1, que es lo que nos pedían que verifiquemos. Ahí lo que vamos a decir entonces es lo siguiente. ¿Cómo? La imagen es igual a 3 incluido, ¿no? 3 más infinito. Dentro del intervalo, o mejor dicho, más claro sería cuando x pertenece al intervalo 0 más infinito, porque no estamos analizando otra parte que no sea lo que está a la derecha del 0. Entonces, en 1, 3, f presenta un mínimo absoluto. ¿Y por qué esta es la justificación? Porque fíjate que le estoy diciendo a la resolución que la imagen comienza en el valor, que es la imagen del punto crítico. Y cuando tenemos esa coincidencia es porque ese mínimo es absoluto. Si la imagen tuviera como punto terminal, como punto máximo, un valor, por ejemplo, si fuera de menos infinito a 3 la imagen, ese punto crítico probablemente sería un máximo absoluto, el punto más alto que puede tomar la función en la representación. Así que bueno, así es como justificamos extremos absolutos, mediante el cálculo de la imagen y la corroboración de qué pasa con otros puntos críticos, si es que hubiera, y qué pasa en los extremos del intervalo a analizar. Punto 3 de este examen. Y si hasta ahora no te suscribiste a mi canal y te parece que es interesante seguirme, te dejo unos segunditos para que te suscribas o para que compartas este contenido quizás con tus faco amigos a los que quizás también les puede llegar a servir esta resolución de este examen. Espero que te esté siendo muy útil y sabe que puedes dejar en comentarios escrito cualquier cuestión que te esté sonando raro, algo que no hayas entendido o bien algún tipo de sugerencia. Vamos con el punto 3 entonces, que me dice que sea f de x esta función a trozos, separada a partir de x igual a 3, hallar k perteneciente a los reales para que la función sea continua en x igual a 3. Y después que analice la derivabilidad en x igual a 3 para el valor hallado de k en el punto A. Bueno, a ver, para que la función sea continua en 3 tiene que cumplirse tres condiciones. Que existe la imagen en 3, que exista el límite cuando x tiende a 3 y que estos dos últimos sean iguales. De esa forma, la función resulta continua. Entonces, lo primero que veo cuando veo la función es que tiene un módulo. Cada vez que tiene un módulo me tengo que sentar un segundo a abrirlo. Dice módulo de x menos 3. ¿Cómo abrimos el módulo? Bueno, la definición de módulo nos dice que va a ser su argumento, o sea, x menos 3, siempre y cuando el argumento sea mayor o igual que 0. Y va a ser menos el argumento si el argumento es menor a 0. Esa es la forma en que abrimos el módulo y la ramificamos. En este caso, entonces, si acomodamos un cachito, nos quedaría que módulo de x menos 3, yo tendría que llamarlo simplemente x menos 3 si x es mayor o igual que 3. Fíjate que despejé esta inecuación. Y tendría que ser menos x más 3, distribuí el menos en ese caso, siempre y cuando x sea menor que 3. De vuelta despejé esta ecuación. O sea que así es como me tengo que tomar al módulo. ¿Y qué pasa? Justo la rama que contiene el módulo es esta rama que dice que está definida para los x mayores que 3. Y como x es mayor a 3 en esta rama del módulo, yo puedo directamente sustituir módulo de x menos 3 por x menos 3, que es como está definida la rama del módulo para los x mayores a 3. Así que nuestra función finalmente termina quedando como x cuadrado menos k, ahí está nuestra incógnita, si x es menor o igual a 3, y por otro lado, logaritmo natural de 2x menos 5 sobre x menos 3 positivo si x es mayor a 3. Y capaz te preguntas, ¿y qué pasa con esta rama? Y nada, porque esa rama funciona para los x menores que 3 y para esos números tenemos a esta función definida. Así que el módulo
no tendría esta rama dentro de esta función. O sea, no tendría, me refiero a no usaría esa rama dentro de la función a trozos dada. Ahora, habíamos dicho que para que sea continua tiene que existir la imagen, ¿no? En 3. Entonces, primero hago f en 3. Voy a tomar la función que incluye al 3. Eso es la que tiene el símbolo igual, ¿sí? Cuando veas una que tiene el símbolo igual, decís, ah, esta incluye al 3. Los mayores, los menores, pero también al 3. Así que voy a reemplazar por 3 esta rama. Me quedaría 3 al cuadrado menos k. O sea, 9 menos k. Listo. Tenemos la primera parte de la continuidad. Como segunda parte vamos a calcular el límite. Como esta función es a trozos y justo se separan 3, tenemos que hacer el límite por izquierda y el límite por derecha. Voy a hacer el límite. Cuando x tiende a 3 por izquierda. Entonces, fíjate qué función incluye al 3 por izquierda. Perdón, incluye el 3, no me importa. ¿Qué función está a la izquierda del 3? Y sería la que tiene el menor, o sea, x al cuadrado menos k. Y ya que estamos, planteamos el límite cuando x tiende a 3 por derecha y ahí tomamos a esta otra función, o sea, a esta, que está definida para los mayores a 3. O sea que ahí tomo el logaritmo de 2x menos 5 dividido por x menos 3. Resolvamos ambos límites. A ver, en el primero con evaluar estamos, porque como x tiende a 3, me queda tiende a 3 al cuadrado, que sería 9, 9 menos k, bueno, este límite va a quedar como 9 menos k, no hay mucho más que hacer, no es indeterminado, o sea que con evaluar salía. ¿Qué pasa en este otro? A ver, si yo evalúo x por 3, me queda 2 por 3 que es 6, 6 menos 5 me queda 1, y el logaritmo de 1, 0, o sea, el numerador tiende a 0. Y en el denominador, 3 menos 3 también tiende a 0. ¿Cómo podemos salvar esta indeterminación? Bueno, podemos usar el teorema del L'Hopital, ¿no? Como estas funciones numerador y denominador son continuas en 3 por derecha, puedo aplicar el teorema del L'Hopital sin ningún problema. Entonces, derivemos. Me queda en el numerador la derivada del logaritmo 1 sobre su argumento multiplicada por la derivada de 2x menos 5, que es 2. Y la derivada de x menos 3 es 1. O sea que si yo ahora pienso que salvé la indeterminación, tengo que evaluar por 3 y me tiene que haber dejado de dar 0 sobre 0. Y efectivamente, ¿no? Porque ya el denominador es 1, así que directamente hasta lo puedo eliminar por ser neutro en la división. Y si evalúo hasta x por 3, me queda 2 por 3 que es 6, menos 5 que es 1, 1 dividido 1, 1. Multiplicado por 2, 2. Nos dio un bello 2. Ahora, para que el límite en 3 exista, el límite por izquierda y por derecha tiene que dar lo mismo. O sea que este 9 menos k que obtuvimos y 2 deben ser iguales para que exista el límite. Y por ende la función resulte continua, ¿no? Y si despejo me queda que 9 es igual a 2 más k, sumé k miembro a miembro, y ahora restando 2, me queda que 9 menos 2 es k, o sea 7 es igual a k. Y ahí respondimos el valor de una incógnita para que la función resulte continua en x igual a 3. Ahora, voy a tomar la función de vuelta, voy a reemplazar k por 7 y voy a analizar la derivabilidad en x igual a 3. Que como es una función a trozos, voy a tener que hacer derivada por definición, no me queda otra opción. A ver, vamos a reemplazar esto por 7. Entonces, voy a hacer la derivada en 3 por izquierda. Y voy a aplicar la definición. Recordemos que el límite, la definición es un límite que dice que es el límite cuando h tiende a 0, cociente incremental de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. Acá, para que tengas en cuenta cómo vamos a trabajar, vas a tener que tener en cuenta la izquierda y la derecha para esta parte. O sea, como es f en x0 más h, yo me puedo mover h unidades respecto del x0, que es el 3, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pensa lo siguiente, mira. Acá tenemos el 3. Por el lado izquierdo funciona la función x cuadrado menos 7. Y por el lado derecho, logaritmo natural de 2x menos 5 sobre x menos 3. Cuando yo hablo de derivada por izquierda, me refiero a moverme h unidades a la izquierda del 3. Si yo me muevo h unidades a la izquierda, estoy teniendo en cuenta a esta función para evaluar en esta estructura. Ahora, si me muevo h unidades, pero para la derecha, entonces a la derecha del 3 habita esta función y sería ella la que hay que evaluarla por x0 más h.
Así que en esta parte del límite vos tenés que estar consciente de reemplazo por la que va por derecha o la que va por izquierda. En cambio, f en x0 es la función en el punto, no hay derechas o izquierdas porque no tenemos el cociente incremental h, que aunque tienda a 0, no es 0, o sea, un poquito me corro del x0. O sea que en f en x0 tenemos que usar sí o sí la función que lo incluye. O sea que esto no va a depender de la izquierda y de la derecha, va a depender de la función que lo incluya. O sea que en este ejercicio siempre en f en x0 vamos a usar a x cuadrado menos 7, que es la función donde x es igual a 3. Además de otros valores puede tomar el 3. Bien, dicho eso entonces, nos vamos a poner a reemplazar en la fórmula del límite. A ver, sería, estamos por izquierda, el límite cuando h tiende a 0 por izquierda. F de 3 más h menos f de 3 sobre h. Eso lo que hicimos fue formar el límite que te acabo de mostrar. Y ahora vamos a encontrar f en 3 más h. Como estamos tomando la rama de la izquierda, voy a sustituir 3 más h en la rama que está a la izquierda del 3. Me quedaría 3 más h al cuadrado menos 7. Voy a desarrollar un cachito esto. Voy a resolver el 3 más h al cuadrado con el cuadrado de un binomio. Me quedaría 3 al cuadrado, 9, más 2 por el primero por el segundo, que sería 6h, más el segundo al cuadrado, o sea, h cuadrado menos 7. Podrías haber hecho 3 más h por 3 más h también. Eso sustituye a recordar el cuadrado del binomio. Es lo mismo. Cuestión que si yo agrupo 9 con menos 7, me termina quedando que f de 3 más h es igual a 6h más h cuadrado más 2. Y ese es 9 menos 7, ¿no? Y nos queda la primera parte del límite. Ahora voy a hacer f en 3, que dijimos que tomamos a la función que incluye el 3. Justo es la misma. Me quedaría 3 al cuadrado menos 7, 9 menos 7, que es 2. Con estas dos estructuras vuelvo al límite. Voy a hacer el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 3 más h, que es 6h más h cuadrado más 2, menos f de 3, que es 2, y todo sobre h. Y mira lo que pasa acá. 2 con menos 2 se nos cancela. Así que nos termina quedando el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de 6h más h cuadrado sobre h. Bien, hasta ahí formé el límite. Ahora, ¿qué pasa? Es indeterminado, porque como h tiende a 0, tanto numerador como denominador tienden a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salvar el límite? Puedes usar el teorema de L'Hopital, dado que h es un número real y las funciones numerador y denominador son continuas. También puedes sacar factor común de h, que me parece un poco más fácil. En el numerador te queda 6 más h, el factor común, y de esa forma simplifico h del numerador con h del denominador y quizás salvo la indeterminación. Así que usa lo que más te convenga. Y si reemplazo h por 0, me termina quedando 6 más 0, o sea 6. Como h tiende a 0, la función tiende a 6. Y esta es la derivada en 3 por izquierda. ¿Eso significa que la función es derivable? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque es continua, ok. Existe la derivada por izquierda, ok. Ahora voy a probar que existe la derivada por derecha. Pero después tienen que coincidir esas dos para decir, acá es derivable. Así que todavía no cantamos victoria. El límite que vamos a hacer es exactamente el mismo, así que me lo voy a copiar. Ahora tenemos que hacer en 3 por derecha, o sea que para resolver esto vamos a usar la otra rama. La del logaritmo. Era logaritmo natural de 2x menos 5. Bueno, esa x la voy a reemplazar por 3 más h. Y esta también. O sea que nos quedaría logaritmo natural de 2 por 3 más h menos 5 dividido por 3 más h. Vamos a corroborar que lo escribí bien. ¿Era menos 5? Sí, perfecto. Y me faltó acá el menos 3. Porque yo reemplacé las x, ¿no? Por 3 más h. Y el resto queda. Acomodando un cachito a ver qué me queda. 2 por 3, 6. 2 por h, 2h. 2 por 3, 6. Y 6 menos 5 me queda 1. O sea que esto quedaría logaritmo natural de 1 más y 2 por h, 2h. Y en el denominador se me simplifica, se me cancela 3 con menos 3 y me queda 1h. Así que esto sería el límite cuando h tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de 1 más 2h sobre h. Menos f en 3. No hay que evaluar por 3 a ella.
porque sigue siendo esta función la que incluye el 3. O sea que f en 3 va a ser 2 para los dos límites, ¿sí? Así que f en 3, 2. Y vamos a dividir todo por h. Acá lo que podemos hacer es acomodar el numerador sumando los dos términos. O sea, tomo denominador común 1 por acá y denominador común, no, perdón, denominador de esa fracción 1. Y ahora puedo hacer h por 1, h. Y multiplicar numerador por denominador contrario para agrupar todo en una sola fracción. Quedaría logaritmo de 1 más 2h por 1, logaritmo de 1 más 2h. Menos 2 por h, 2h. Y todo esto queda aún dividido por h, ¿no? Solamente junté el numerador. Y ahora podemos dividir estas dos fracciones donde los denominadores se multiplican. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de 1 más 2h menos 2h y todo dividido por h al cuadrado. Bien, una vez que tenemos formado el límite, tenemos que analizar a qué tienden numerador y denominador para ver si es indeterminado o no. Entonces, reemplazando h por 0 me queda logaritmo de 1 más 2 por 0, o sea, logaritmo de 1, que tiende a 0. Y 2 por tiende a 0, tiende a 0. O sea que el numerador tiende a 0. ¿Y qué pasa con el denominador? 0 cuadrado, 0. O sea que también tiende a 0. Una indeterminación. ¿Podemos usar el teorema de L'Hopital para resolverla? Por supuesto. Vamos a hacer la derivada del numerador por un lado y la derivada del denominador por el otro. Si derivo el numerador me queda 1 sobre 1 más 2h, la derivada del logaritmo, por 2. Y la derivada de 2 por h, 2. Y queda todo dividido por 2h. Acá podemos acomodar un cachito si querés. Fíjate que puedes sacar factor común 2 en el numerador y simplificarlo con el del denominador. Y si no te das cuenta, no pasa nada. Evaluamos las h por 0 y vemos qué está pasando. Si evalúo esta h por 0 me queda 1 sobre 1 más 2 por 0. O sea, 1. 1 por 2 es 2. 2 menos 2, 0. Y en el denominador tengo 2 por 0. O sea que también tiende a 0. Con lo cual habría que aplicar el teorema una vez más. Vamos a hacer el límite. Cuando h tiende a 0 por derecha, de la derivada de este. Pensá que si lo acomodas un cachito, esto sería lo mismo que 2 sobre 1 más 2h, porque 1 por 2 es 2. Así que podríamos derivar con la regla del cociente, ¿no? A ver, sería el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, dividido por el segundo elevado al cuadrado. A esto hay que restar la derivada de 2, que es 0, y dividir todo por la derivada de 2h, que es 2. Bueno, a ver qué pasa si evaluamos h por 0 ahora. El denominador ya nos quedó un bello 2. ¿Y qué pasa con el numerador? Tenemos menos 4 dividido 1 más 2 por 0. 1 más 2 por 0 es 1. Al cuadrado sigue siendo 1. O sea que el numerador nos queda menos 4. Y menos 4 dividido 2 es menos 2. Y eso es lo que da la derivada de la función en 3, pero por derecha. ¿Cuánto daba por izquierda? 6. Ah, casi. No, no dieron iguales. Casi no, ni siquiera. No dieron iguales. O sea, la derivada en 3 por izquierda es distinta a la derivada en 3 por derecha. O sea que la función no es derivable en x igual a 3. ¿Qué significa esto? Charlemos un cachito, porque ahí terminó el ejercicio. Pero ¿qué significa que no sea derivable en x igual a 3? Significa, ¿y por qué es continua, pero no es derivable? O sea, no hay una asíntota ahí. No hay un punto vacío ahí. ¿Qué hay? ¿Por qué no es derivable? Hay un punto anguloso. O sea, lo que está pasando ahí, nosotros teníamos la imagen que era 2, ¿no? El punto 3 para x, 2 para y, es un punto donde la función parece que por izquierda crece a razón de 6 unidades de y sobre x. O sea que crece con una pendiente bastante inclinada, debe ser algo así. Y automáticamente después del 3 decrece porque la derivada es negativa con pendiente menos 2. Esa es la razón de cambio. O sea que vendría a ser un decrecimiento, por ejemplo, algo así, un poco menos inclinado. En este punto se forma un punto anguloso, no se forma una curva suave donde se podría apoyar una recta tangente de pendiente 0. O sea, no es derivable en ese lugar porque presenta un punto anguloso donde la derivada en el punto
no existe. Así que así es como se vería más o menos gráficamente lo que está pasándole a ese punto. Y bueno, hasta acá tenemos el punto 3. Hicimos todos estos puntos y vamos a cerrar la clase de hoy con estos 3. Me quedan solamente 2, así que déjame saber en comentarios si te gustaría que lo haga. En uno de ellos vamos a analizar el crecimiento para una función dada de forma implícita y nos piden la aproximación lineal en f en 0. 1,02. Acá estaríamos hablando un poquito de recta tangente y derivada implícita. Y luego nos queda este otro punto bastante interesante donde nos dan un límite para conocer el valor de una incógnita y luego analizar la concavidad de la función. Si te interesa que esos otros 2 puntos los suba próximamente, déjamelo saber en comentarios. Y ya que estamos, te quiero comentar antes de que termine la clase que tengo un curso de análisis matemática para ingeniería y exactas en mi canal que es claseconmaca.com. Incluye consultas libres por WhatsApp conmigo y todo lo que está explicado en este modelo de examen lo vas a encontrar en ese curso, este modelo de examen y otros. Así que si te interesa, ya sabes, claseconmaca.com, ahí ya podés conseguirlo y contactarte conmigo para todas tus consultas. Nos vemos en la parte 2 entonces. Adiós.